Instala gas natural y disfruta de agua caliente sin interrupciones y te regalamos 100 euros. Muy buenas noches, como siempre es un placer encontrarnos semanalmente con todos ustedes para hablar con esas personas que tienen mucho que contar, que hacen la Marbella de día a día, que o han estado aquí toda su vida o han llegado en un momento de la jubilación o se encuentran desarrollando su vida profesional. Todas esas personas, hombres y mujeres, tienen cabida en este programa. Y hoy yo creo que tenemos a una persona sumamente interesante, emparentada además con una gran figura de la literatura, con una trayectoria amplísima. Ha trabajado durante 25 años en la Organización de Naciones Unidas. Se puede decir que su corazón está repartido entre Marbella y Nueva York. Ella se llama Blanca Molet Girón. Blanca, buenas noches. Buenas noches, Paco. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, yo soy la que te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí y espero que tu audiencia se divierta con lo que les voy a contar. Yo estoy convencido que les va a interesar mucho. Blanca actualmente es presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Grabado Español Contemporáneo. De eso hablaremos también. Pero como a nosotros nos gusta conocer mínimamente la trayectoria y los inicios de las personas que nos visitan, tú eres madrileña de nacimiento. Sí, yo soy madrileña de nacimiento. Pero me siento muy neoyorquina, claro, porque he vivido muchos años allí. Bueno, ¿y cómo es el hecho de que tú, siendo madrileña, des ese salto a América? Allende los mares, como se decía en el lenguaje clásico. Pues lo que ocurrió es que muy jovencita me enviaron, tuve la suerte de ir con un grupo de chicas españolas a la Exposición Universal de Nueva York. Y entonces eso fue a mediados de los años 60, yo era muy joven. Y luego pues me gustó tanto la ciudad que decidí que me quería quedar más tiempo y apliqué para trabajar en Naciones Unidas. ¿Eres licenciada en Nueva York, en la Universidad de Nueva York? Sí, yo fui a Nueva York, fui a la universidad. Y me licencié en literatura española y latinoamericana. Me gusta mucho leer, muchísimo. Sin duda. Y supongo que para entrar en la ONU, a trabajar en la ONU, algo fundamental es ser políglota, que se dice que es algo que está un poco reñido con ser español y políglota. Pero hay muchos casos que desmienten ese tópico, ¿no? Sí. El mío, por ejemplo, yo ya con 10 años hablaba francés correctamente, tenía esa suerte, y luego muy joven fui a Inglaterra a estudiar. O sea que cuando yo llegué a Nueva York ya hablaba bastante bien, ¿no?, inglés y francés. Y luego aprendí italiano. ¿Cuál es o cuándo fue tu primer contacto con Marbella? Uy, eso muy jovencita, porque yo tenía aquí tíos, hermanos de mi madre que veraneaban aquí. Y entonces tenían una casa en la Fontanilla, que era ya a las afueras de Marbella, y yo venía con mis primos a pasar los veranos aquí, puesto que yo soy hija única y tampoco tengo hermanos. Ajá. Bueno, cuando nuestra audiencia haya oído decir Molet Girón, habrá dicho, bueno, y en la Fontanilla, una casa en la Fontanilla, pues seguro que es familia del ministro José Antonio Girón de Velasco. No, para nada. Por eso te lo habrán dicho. No, pero tengo una anécdota divertida que contar, si me permites. Sí, claro. Y es que una vez, viniendo del hotel, que era el Rancho Wellington, entonces, me paró, con un 600 que yo tenía, me paró el tráfico y me pidieron mi carné. Y yo lo di, y cuando vio mi segundo apellido me dijo, Girón, ¿es usted algo al señor ministro? Y yo le dije, pues ya ve usted. No le mentí nada. Y me dijo, pues siga usted. O sea, que por esa vez me salvé. Ya ve usted, es algo que no compromete a nada, ¿no? Nada, y yo no mentí. Yo dije, ya ve usted. Cada cual que interprete. Claro, exacto. Bueno, esos conocimientos tuyos de Marbella, de niña prácticamente, digamos que era lo que entonces se llamaba los veraneantes. Los veraneantes. Una palabra que a mí me gusta mucho. Después ya pasaron a llamarse turistas. Pero una cosa son los turistas, otra los veraneantes y otra los viajeros. Es verdad.
Son tres conceptos muy diferentes. Creo que tú siempre has tenido un poco alma de viajera, ¿no? Sí, siempre, me encanta viajar y yo adoro Marbella, es decir, después de vivir tantos años en América, yo no dudé por un minuto que mi lugar estaba aquí y antes de jubilarme me compré mi casa en Marbella, mi apartamento aquí y no dudé que este era un lugar maravilloso para venir a vivir. A mí me han dicho, Blanca, que las personas que han trabajado, que han desarrollado toda su vida laboral en la ONU, cuando se jubilan, se domicilian en un lugar que les sea beneficioso a la hora de cobrar la pensión, que casi todo el mundo se domicilia en París, porque es donde más se paga. Bueno, no, nos pagan a todos igual, ¿eh? O sea, depende de los años que se ha trabajado, del puesto que has tenido, de la categoría, todo eso. Y resulta que los españoles tenemos una ventaja enorme y es que no pagamos impuestos sobre nuestra pensión. Somos tres países, creo que Austria, otro país latinoamericano y España. Y estábamos un poco en la cuerda floja pensando, nos van a descubrir, no, ahora lo ha hecho el Tribunal Supremo, lo ha aceptado ya como algo irreversible, hecho. O sea que hay muchos extranjeros que vienen a España por esa razón, por los impuestos. Pues enhorabuena, sí, porque sí. Los tiempos que corren no es mala cosa. Bueno, y últimamente tú has sido nombrada hace un par de meses, ¿no? Sí. Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo del Grabado. Sí, eso me ha caído como del cielo. ¿Cómo llegas a ese estatus, digamos? Pues mira, se lo tengo que agradecer al Ayuntamiento de Marbella y a su concejala, doña Carmen Díaz, que fue la que presentó mi candidatura. Y se lo tengo que agradecer a ella muchísimo. Yo creo que pensó en mí por mi bagaje internacional, por mis idiomas, porque soy una persona abierta, por mi amor al arte en todas sus manifestaciones y estoy encantada. ¿Cuál era tu trabajo en la ONU? La ONU he escalado mucho. No es fácil entrar en la ONU, es un lugar muy competitivo, de muy alto standing, y entonces yo pues entré con trabajos menos importantes, seguí pasando exámenes, estuve en el departamento de edición de Naciones Unidas, en el de personal, que fue algo muy gratificante para mí, porque reclutaba gente para la ONU. Entonces pues mi actitud era normal, un poco cálida, simpática, pero notaba a la gente muy nerviosa delante mío. Yo decía, ¿qué les pasa? Y hasta que me di cuenta que, claro, no era yo, sino lo que representaba, ¿no? Luego de ahí pasé a protocolo, que fue fascinante también, porque el protocolo bilateral no tiene nada que ver con el multilateral de Naciones Unidas, que eran 180 países representados y se guarda, y las Naciones Unidas son muy estrictas en su reglamento y en sus formas. También tienen es muy añeja la Fundación de Naciones Unidas, tiene cierta clase, mucha elegancia en las cosas que hace y eso es bonito aprenderlo. Entonces yo estuve allí como 2 años y tuve la suerte de estar para el 50 aniversario de la ONU. Esta foto es impresionante porque yo estaba en ese cuarto cuando se hizo esa foto, que son 100 y pico personas y se les ve a todos. Ahí está gente que ha muerto ya, como Yitzhak Rabin, que murió, lo asesinaron, el presidente de Israel, que lo asesinaron un mes después de esta foto, porque esta foto es el 22 de noviembre del 95 y lo asesinaron ese mismo año. Está Arafat, está Fidel Castro, perdón, está Felipe González, está Benazir Bhutto, que también lo asesinaron. Está Clinton ahí en primera fila, Yeltsin. Fue una foto increíble porque además se comportaban como niños. Algunos no querían estar al lado de otros porque no eran enemigos, digamos, políticos, y entonces pues fue fascinante estar allí y darle la mano a toda esta gente, al presidente Chirac, a Clinton, que es una persona muy, muy cálida y muy encantadora, que le mira a uno de frente. Pues si te parece, vamos a seguir viendo fotos de esta etapa tuya para que brevemente me los comentes. Bueno, esto es como se iluminó el edificio de Naciones Unidas en los 50 los 50 años. Estuvo así iluminado pues casi todo el invierno. Sí. Hombre, este edificio lo tiene, es una imagen mítica realmente. Pues sí, porque no se querían destruirlo y lo están arreglando por dentro. Y ahora, para los cinéfilos siempre recordaremos la película con la muerte en los talones de Hitchcock. Claro. Siempre. Claro.
Claro. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto es cuando yo estaba trabajando en Protocolo, que vino Felipe González. Vino Felipe González con su esposa y Boyer, y dio una cena en la casa del secretario general, y yo como española estuve encargada de recibirlos. Y estaba Rockefeller, la esposa de Rockefeller, porque él había muerto ya, y el presidente del New York Times, nada menos, una cena con unas personalidades increíbles. Y me acuerdo que los españoles llegaron muy tarde. Eso, qué raro, ¿no? Que un español y fue muy violento, porque Pérez de Cuellar, el secretario general, me decía, pero Doña Blanca me llamaba, ¿cómo es posible que esto pase? Y por lo visto es que llegaron las señoras de Washington con la ropa arrugada y no tuvieron quien se la planchara. Pero eso fue bastante mal, porque los americanos no están acostumbrados a esperar media hora. Pérez de Cuellar, que era peruano. Era peruano, era un gran secretario general, un gran diplomático latinoamericano. Y estas son con mis compañeras de Protocolo. La que está a mi lado, a la derecha, es Almudena, que es una española encantadora, de la que soy muy amiga. Bueno, se hace alguna especie de casting para belleza, porque vemos que todas gozan de una belleza extraordinaria, ¿no? Sí, muchas gracias. No, entonces yo era mucho más joven también. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿se puede ser? Esto salió en el New York Times. Este es con el primer ministro de Nicaragua, y yo estaba en Protocolo y le estaba ayudando. Siempre el Protocolo se va adelante con la mano indicando el camino. Y a mí me hizo ilusión porque salió en el New York Times, claro. O sea que 25 años en la ONU te Sube daría... 30 en realidad. 30 años te daría para escribir un libro. Sí, tengo muchas cosas escritas. Pues te deberías animar a hacerlo. Sí. Esto es también en Protocolo, con mis compañeros de Protocolo. El de la izquierda es un ruso, la del centro francesa, un hindú y una uruguaya a la derecha. O sea, siempre hay una mezcla, eso es increíble. Por eso las Naciones Unidas le marcan a uno de por vida, porque está la amalgama de lenguas y de razas, que es una maravilla. Esto es muy gracioso, porque aquí era yo muy joven, aquí estoy a la derecha, y fui intérprete de una delegación que vino de la Florida, del conquistador Hernando de Soto, que conquistó, y salió del avión vestido de conquistador. Sí, ahí no está, pero salió con unas plumas y una capa, y esa es la Miss. Y yo los acompañé por España. En el tiempo en que tú estuviste en la ONU, ¿había muchos españoles trabajando allí? No, España siempre estaba no totalmente representada, no. Pero ahora sí hay más. Bueno, ahí está Hernando de Soto, ahí lo ves. Ahí ves a Hernando de Soto con su... Cuando bajaron del avión así, pues es que fue impresionante. Pero se lo pasaron fantástico en España. También has intervenido en misiones de paz. Eso sí. Estuviste, por ejemplo, en Camboya. Camboya fue mi primera misión, y eso fue increíble, porque éramos miles de personas trabajando para la ONU. No había españoles, porque los españoles estaban muy centrados en Centroamérica, los problemas que había en ese momento en Nicaragua y en otros países, ¿no? Pero fue una misión fascinante, porque fue después de todo lo de Pol Pot, ¿no? Sí. Yo voy a hablar luego un poquito más de Guatemala, porque lo tengo muy dentro del corazón. Esto es otra cosa increíble que me pasó, y es que vino el sultán Ahmed Benazid, que se murió el año pasado, el de la derecha. Y a mí me encontraron en el ministerio, ¿sí?, para que les acompañara. Primero que me dijeron que de pantalones nada, que yo tenía que llevar falda, muy modosita y tal, y los acompañé por toda España. Y eran muy simpáticos. Este hombre de la derecha murió el año pasado, el sultán, y era un hombre encantador. Iban en el coche todo el tiempo, le pegaba pellizcos a lo de delante, se guardaba la mano, se reían, cantaban. Como un niño. Encantadores. Luego me regalaron un Rolex maravilloso, doblaron mi sueldo, pero al llegar a Sevilla me dice: a mí me encantaría subir a la Giralda a caballo. Y yo me quedé pasmada. Es difícil, ¿no? Y le dije: pues mire, excelencia, que yo sepa, desde el Cid Campeador nadie ha vuelto. Y se quedó tan campante. Menos mal que no te puso en un aprieto. Sí. Sí, eso es también durante el viaje. Aquí estábamos en una corrida de toros y yo tenía que estar muy al tanto de... Bueno, Blanca, ¿qué es lo que me querías contar de Guatemala?
No, de Guatemala, te he dicho de Camboya, ¿no? De Camboya, ¿no? Pensé no, bueno, Camboya fue mi primera misión y era una misión difícil y peligrosa, porque yo cuando llegué, no sé, dime si me extiendo demasiado. No, cuando llegué iba recomendada a una persona de personal y de prensa y me dijo: Blanca, no te preocupes porque te han destinado a la región más segura de Camboya, díselo a tu familia, que sigan la CNN, aquí no te va a pasar nada. Bueno, pues nosotros preparábamos lo de las votaciones, íbamos a ver las mesas, porque éramos como 80.000 personas en un momento dado trabajando para la ONU, entre locales e internacionales. Por ejemplo, los alemanes ocupaban los hospitales, los australianos del tráfico, era increíble. Y nada más pasar las elecciones, pues empezaron a tirarnos piedras y donde yo vivía, y a no darnos de comer, porque el príncipe Sihanouk se separó, hubo una separación de poderes. Y entonces nos tuvieron que evacuar en un jeep con soldados. Yo le dije a mi jefe: yo no voy conduciendo mi coche sola sin un convoy detrás, y nos puso un convoy y así fue. Esta es la llegada a Nueva York en el 64. Yo estoy la segunda a la derecha arriba. Y esto fue cuando vinimos al pabellón de España, de Nueva York. Con un uniforme que parecéis alumnas de un colegio de monjas. Bueno, pues si te digo quién diseñó este uniforme, fue Balenciaga. Ah, Balenciaga. Balenciaga. Y nos fuimos a su taller de Balenciaga, la Gran Vía de Madrid, y a ponernos toal. Era totalmente monjil, lo menos sexy, como dicen ahora, del mundo. Pero bueno, íbamos muy vestidas de Balenciaga y muy modositas. Todas éramos como 50 chicas. Bueno, vamos a cambiar de tercio, como se dice en las corridas de toro, y vamos a hablar un poco del Museo del Grabado. Exacto. Porque tú llegas a la presidencia de la Asociación de Amigos del Museo con muchísimas ideas. Tú eres una mujer emprendedora. Pues sí, pero hay que consultarlo todo, ¿no? Pero bueno, tú quieres hacer muchas cosas. Yo sí quisiera. A mí, ¿puedo contar un poquito? Porque creo que en Marbella la gente hay gente que no conoce el museo, que a mí me sorprende, no en tu categoría, que eres culto y amas el arte, pero hay otra gente que no lo conoce, a mí me sorprende. Entonces, es muy divertido saber de dónde procede el museo, porque esto era la casa, como sabes, de Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro de Bazán, el de la batalla de Lepanto. Entonces él decidió, la casa es una casa bellísima, de arte gótico, mudéjar, renacentista, como todo en esa época, del siglo XVI. Y él dijo que a su muerte quería que eso fuera un hospital para gente pobre, indigentes. ¿Qué ocurrió? Que durante 3 siglos lo fue, y de pronto se convirtió en una corrala. Lo que es las corralas de Madrid, que hay gallinas, que la gente vive toda junta, una cosa de vecinos. Y allá por los años 80, la Junta de Andalucía dijo que quería librar esa casa para la ciudad de Marbella. Y entonces le dijo que la Junta daría un tanto bastante grande y Marbella el resto. ¿Pero qué hacer con esa gente? Pobre gente. Entonces el rey Saúd de Arabia Saudita decidió ponerlos en las Albarizas. Bueno, que por eso la gente, para una construcción. Exacto, dio dinero para la construcción y los pusieron. Las Albarizas está un poco inspirado en algo árabe y de Bazán también, ¿no? Bueno, hay dos zonas, una que son los pisos del rey Fahd, sí, y otros que son los que construyó la propia Junta de Andalucía. Claro, o sea exacto. Que hay pero de ahí proviene. Dos momentos. Y entonces nos encontraron con esta casa preciosa y no sabía nadie qué hacer. ¿Qué hacemos con ella? Y surgió como arte de magia José Luis Morales Marín, que fue el fundador y el que donó nada menos que 1.700 grabados. Y con esos 1.700 y otros 400 que dio después, pues se hizo el gran fondo del museo. Yerno de Camón Aznar. Exacto. Y además muy amigo de Gustavo Vallés. De José Manuel Vallés. José Manuel Vallés, sí. Justamente ahí fue fundamental la gestión realizada por José Manuel Vallés, sí, para que él donase pues esa obra que tenía y que fue el germen precisamente de esta institución, sí, tan importante. Tú ahora quieres dinamizarla, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, hay una persona que es la directora, Teresa Rodríguez,
con la que me llevo estupendamente y que las dos tenemos que hacer cosas juntas, pero yo tengo mis limitaciones, yo soy la asociación de amigos y lo que puedo es sugerir cosas. Y lo más importante que tengo que hacer es atraer nuevos socios y instituciones que quieran también donar dinero, ¿no? Porque ha habido mucha baja y entonces además se acerca el 20 aniversario del museo, el 28 de noviembre, y ahí queremos hacer pues un evento importante y bueno, hay mucha cosa que no puedo ni explicar, pero vamos a hacer algo muy, muy grandioso. Blanca, le voy a pedir al realizador que las fotos de Nueva York que quedan, que por lo visto quedan algunas, vamos a verlas muy rápidamente. Sí, bueno, esta es también la llegada a Nueva York para la Expo, sí, y la próxima ya he visto que viene. Esto es Camboya. Esto es Camboya, que los hindúes llevaban ese turbante azul con la insignia de Naciones Unidas. Era muy... En lugar de cascos azules, turbantes azules. Y a mí me decían, ahí estoy recontando votos en Camboya. A mí me hacía mucha gracia porque los hindúes me decían por la mañana, "Good morning, sir". Y yo decía, vaya con Dios. Y pues llegaba al altar y me decían, "Good afternoon, sir". Y yo creo que es lo único que sabían decir. Sí, claro, y se pensarían que ser era para mujeres y hombres, ¿no? Exacto. Bueno, retomamos el asunto del Museo del Grabado. Claro que sí. ¿Qué sería lo inmediato que tú crees que se necesitaría? Bueno, lo inmediato que necesitamos es más socios, eso es lo primero, más socios para vigorizar todo, pero hay cantidad de cosas que yo creo que lo que tenemos que hacer es publicitarlas más, porque sale en el boletín del ayuntamiento, pero yo ahora insisto, es una de las cosas que he propuesto, que salga algo que diferencie al museo por sí mismo, ¿no? Que no vaya incluida dentro simplemente de la agenda cultural, sino que, exacto, sino además otra publicidad. Y también hacer los carteles que dicen Museo Grabado más grandes, más importantes, ¿no? Por ejemplo, mañana se inaugura una exposición. Decías antes que mucha gente en Marbella no conoce el Museo Grabado. No. Y es cierto. Pero yo creo que ese es un fenómeno que se da en casi todos sitios, porque yo conozco a una persona, aunque parezca increíble, que lleva 30 años viviendo en Madrid y no conoce el Museo del Prado. Bueno, eso es que es un pecado mortal. Es muy fuerte eso, sí. Pero quiero decir que es un poco, somos un poco dados a que lo que tenemos más cerca no se ve. No se vea. Sí. Bueno, por esto vamos a hacer todo lo posible porque se vea más. Mañana se inaugura una exposición. Y te voy a decir el nombre de la persona porque lo tengo aquí. Me tengo que poner mis gafas para ver un poco. Cuando emitamos este programa ya se habrá inaugurado. No, mañana se inaugura. Cuando lo emitáis se habrá inaugurado, claro. Es José María Córdoba, mañana. Y entonces él expone grabados en el museo y bronces y pintura en el Cortijo Miraflores. Y hay una cosa muy bonita. No, sigue. ¿Sí? Hay una cosa muy bonita que hace el museo, que es unas visitas guiadas el día de la inauguración por el artista, y eso es precioso, ¿no? Porque se comprende la obra y... Bueno, yo tengo aquí en la mano, lo he puesto para que lo pueda tomar la cámara, una reproducción de una doble página del periódico El País del domingo 13 de octubre de 1991, con un titular "Cartas inéditas del poeta León Felipe" y un artículo de Fernando Esparza. Sí. Bueno, ¿cuál es tu relación con León Felipe, con Fernando Esparza y quién es esta señora que aparece aquí? No sé si lo ha tomado la cámara ya. Bueno, pues esa señora es mi madre y en el primer año del aniversario de su muerte yo le di a mi primo hermano Fernando Schwartz, o sea, nuestras madres son hermanas. El escritor y periodista es tu primo hermano. Sí, nuestras madres hermanas. Y entonces le di estas cartas y le dije a ver si le hacemos un homenaje. Y como él trabajaba en la editorial del País, ha sido diplomático, pero luego lo dejó y se vino, pues consiguió esta doble página con unos trozos de las cartas que son bellísimos y que están en mi poder. Yo, si queréis, luego leo un trocito o algo. ¿Puedes sacarla si quieres? Sí. Porque estos son documentos que no todos los días se ven. No. O sea que... Mira, las cartas son dos cartas que vinieron de México. Porque él vivió y murió en México. León Felipe, cuando la República se exilió, él no quería mancharse las manos de sangre y se fue para allá. Y fue siempre un español acérrimo. Estas cartas, unas del 56 y otra es del 58,
y una de ellas está quemada por su cigarrillo. ¿Son cartas a tu madre? Son cartas a mi madre, que no las ha tenido nada más en mi poder que mi madre. Y yo no sé qué haré con ellas, ¿no ves? Aquí están como manchadas por su cigarrillo. Si quieres te leo un poquito, porque Lee un poquito, sí, aunque sea el inicio de una de ellas. Sí, sí. Estamos hablando del 56. Estas son del 56. Le dice aquí, eres hermosa y buena, raro consorcio el de la virtud y la hermosura, privilegio de unos pocos tan solo. Siempre ha sido muy difícil pasear a la belleza por el pantano del mundo. Hoy más que ayer, quiero decirte esto con orgullo. Qué bonito. Muy bonita. La propia, sí. Bueno, un poco literatura epistolar que se ha perdido. ¿No? Se ha perdido totalmente. Y luego hay otra que es una maravilla, porque él se quedó en el 58 muy triste y melancólico cuando murió su esposa, su mujer, que era mexicana, se llamaba Berta, y con 72 años decía: estoy viejo y ya me voy a morir. Y luego vivió hasta los 84, y mejoró, ¿no? Y esta carta también es preciosa. Voy a ver si encuentro el párrafo que a mí me gustó tanto, porque es una maravilla. Esta es también del mismo año. Esta es del 58. Del 58, o sea, 2 años posterior a la anterior. Sí. Bueno, no importa, porque es precioso. Sí. Si está aquí. Dice, hay que colaborar, ya lo sé, y callar y rezar. He vuelto a rezar. No quiero pensar. No sirve de nada pensar. Aún no estamos hechos para comprender, y no cabe más que esperar, para entender por la gracia y por el dolor, por las lágrimas que abren las puertas de la gracia. Y dice, venga a nosotros su reino. Hay que esperar y que el reino de la luz se nos abra. Ahora no sabemos nada, nadie sabe nada. Él se hizo un místico tremendo. Sí. Y le cuidaba una monjita de noche, jovencísima, que le decía que rezaba todos los días para que una nube blanca se lo llevara al cielo, porque él tiene una canción, una poesía en que habla de una nube blanca. Y la monjita le decía eso. Sí, estamos hablando de una de las grandes voces de la poesía española. Yo creo que sí. Tu amor por la cultura en amplio espectro, porque te interesan todos los aspectos de la cultura, ¿te viene de tus padres? Pues mira, de mi abuelo, más que nada. Yo muy jovencita, 10 o 12 años, mi abuelo, que era un melómano increíble, me encerraba en su despacho y me decía, a ver niña, escucha esto. Y luego me hacía examen. Me decía, ¿qué sinfonía es esta? Si es de Beethoven, si es de Brahms, ¿qué concierto? Qué tal? Y eso a mí me hizo amar la música desde muy joven. Al ser hija única, ¿tú creciste en un ambiente de especial protección? Por mis abuelos. Mis padres estaban separados, lo cual era una cosa muy dura en aquella época, no se entendía muy bien. Hoy día no habría tenido mayor importancia. Nada, pero yo estaba en un colegio interna, una temporada muy grande, que era el Colegio de la Asunción de Madrid, y donde me miraban muy por encima del hombro. Yo sufrí mucho esa parte. Y luego además mi padre pues desapareció de nuestras vidas, y como eran las leyes en España entonces para la mujer, mi madre tuvo que ganar la patria potestad, que le costó muchísimo, ante un juez, para que pudiéramos salir de España y yo irme a estudiar al extranjero sin pedirle permiso a él. ¿Qué cosa? Parece que... Y me dio una manutención bastante ridícula, y el día que cumplí 18 años desapareció. Yo he visto a mi padre 2 veces en mi vida, nada más. O sea que tú te has hecho a ti misma. Sí, pero yo te he de decir que tuve el amor de mis abuelos enormemente, el de mi madre y mis primos. No, yo no me puedo quejar de falta de cariño, pero claro, un padre es un padre. Me avisan que tenemos que hacer una pausa. Encantada. Pero tenemos una segunda parte. Son unos minutos tan solo, la pausa publicitaria de rigor, y regresamos para seguir hablando con Blanca Molet, que nos está contando cosas realmente interesantes.